Me llamo Elena Valdivia y tengo 67 años. Nunca he sido de las que alzan la voz, aunque la vida a veces lo exija. Siempre he medido mis palabras con cuidado. Me he manejado con una paciencia callada y he creído que la bondad es una moneda que vale la pena invertir. Pero, como estaba aprendiendo, la paciencia también tiene su límite. Estaba en la cocina de la casa de mi hijo Adrián y su esposa Clara, con una taza de café tibio entre las manos. Cuando ella lo soltó, no fue una pregunta, ni una insinuación, ni siquiera un tono que dejara espacio para negociar, solo una certeza fría y contundente. No hay lugar para ti aquí. Vete. Por un instante, el mundo se estrechó. Las encimeras, los gabinetes blancos relucientes, los electrodomésticos de acero inoxidable. Todo se volvió de pronto extraño, hostil. Sentí una punzada de incredulidad, un nudo en el pecho que no había anticipado. El asombro se asentó como una niebla fría. Pero mantuve las manos firmes alrededor de la taza. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que nada de lo que dijera podía deshacer ese momento. Adrián estaba en el pasillo, esquivando mi mirada, fingiendo que era una mañana cualquiera, mientras los ojos de Clara brillaban con el triunfo de quien pronuncia un veredicto que cree merecido. No protesté, no discutí, solo dejé la taza en la mesa. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de huéspedes en el piso de arriba, arrastrando mi dignidad como una maleta que aún no estaba lista para abrir. Cerré la puerta con un clic suave, mi mente ya corriendo a mil. Había recuerdos, obligaciones y verdades silenciadas que aún no se habían dicho. Y de alguna manera, sabía que esto no era el final, apenas era el comienzo. Tras cerrar la puerta, me senté en el borde de la cama individual de la habitación de huéspedes, dejando que el silencio se asentara quietesa a mi alrededor. La luz de la mañana se filtraba por las persianas a medio abrir, pintando rayas pálidas en el suelo. Y por un momento, me permití respirar. Mis pensamientos volaron. Sin querer, a los meses después de la muerte de Javier, mi esposo. La casa se sentía vacía entonces, y el duelo me aplastaba como un peso que no podía mover. Adrián acababa de graduarse de la universidad, lleno de ambición y esperanza, con esa mezcla de confianza e inseguridad que cargan los jóvenes. Recordé el día en que le entregué un cheque por 500.000, el monto completo del seguro de vida de Javier. «Es para tu futuro», le dije sin dudar. Sus ojos brillaron de gratitud. Y Clara, recién comprometida y aún con mirada luminosa, me abrazó como si fuera un personaje de una película cursi. Nunca olvidaremos esto. «Elena», susurró, «siempre tendrás un lugar con nosotros». Lo creí. Creí que el amor y el sacrificio se entendían, que se devolvían en pequeños gestos, en respeto, en reconocimiento. Limpié, cociné, di consejos, doblé toallas y planché camisas, siempre orgullosa en silencio del hogar que mantenía unido, aunque nadie me lo pidiera. Y aún así, aquí estaba, la misma mujer que lo había dado todo sin quejas, siendo expulsada de la casa de su hijo. Como si mi generosidad no valiera nada. El contraste dolió más de lo que esperaba. Los recuerdos de charlas nocturnas, partidos de fútbol, visitas al hospital, todo me inundó. Y por primera vez desde que Javier se fue, la frustración se mezcló con la tristeza. Me di cuenta de que la generosidad puede ser invisible, no valorada, incluso ignorada. Aún así, respiré, forzando la calma sobre el dolor, ya pensando en los pasos que tendría que dar. Los días siguientes trajeron un cambio sutil en la casa, como una corriente de aire no deseada que se cuela por las rendijas.
Clara comenzó a supervisar cada pequeña tarea que intentaba hacer. Soltaba suspiros exagerados cada vez que pedíales ajustar el termostato, murmurando algo sobre horarios y rutinas familiares. El refrigerador de arriba ahora tenía un candado, supuestamente para organizar las comidas. Aunque el mensaje era claro, algunos espacios ya no eran míos. Adrián también empezó a mover cosas, cambios pequeños al principio, casi imperceptibles. El módem de Wi-Fi desapareció de la sala y reapareció en la oficina de arriba. Netflix dejaba de funcionar por horas, dejándome frente a una pantalla en blanco, mientras la risa de Clara resonaba desde otra pichachí habitación. Hasta los platos parecían territorio marcado, reorganizado sin que me diera cuenta. Mantuve la calma, doblando toallas, limpiando encimeras, cocinando en silencio. Pero un nudo de inquietud se apretaba más cada día. Una noche, escuché a Clara hablando por teléfono con una amiga, su voz cargada de una alegría fingida. «Es solo temporal», dijo, «pero vivir con 2 niños y una abuela es intenso». Me quedé en el pasillo, con el corazón apretado, dejando que las palabras se hundieran sin reaccionar. Adrián pasó por mi lado, ofreciendo un asentimiento distraído, y noté la duda en sus ojos, una sombra de algo no dicho. Empecé a notar patrones, pequeñas rutinas que ya no eran mías. La puerta de la habitación de huéspedes se convirtió en una línea divisoria. Los armarios de arriba estaban fuera de mi alcance, y hasta la sala parecía reorganizada para recordarme dónde no pertenecía. Catalogué cada exclusión en silencio, guardándola en la memoria, en lugar de expresar mi frustración. Pero bajo esa frustración, mantuve la compostura. Me moví con cuidado. Observé con atención y recordé la paciencia que me había sostenido a través de años de pérdidas y dificultades. Cada pequeño acto de exclusión era una pista, y comencé a verlas formar un patrón, un empujón deliberado, disfrazado de vida cotidiana. En silencio, decidí observar y esperar, entender el panorama completo antes de actuar. La inquietud se había sentado en mí como una segunda piel, y estaba lista para ver a dónde me llevaría este camino. Me levanté temprano esa mañana, cuando la casa aún estaba en silencio antes del amanecer, y me dirigí a la cocina por un té, cuando escuché voces a la vuelta de la esquina. El tono de Adrián era bajo, conspirador, inconfundiblemente tenso. «No se irá si seguimos siendo amables», dijo. «Tenemos que hacerla sentir que sobra, pero sin pelear». La voz de Clara siguió, más afilada de lo usual. «No firmará su parte a menos que se sienta no deseada. Hazlo incómodo. Ella se irá sola». Me quedé helada, con la taza de té a medio camino hacia mis labios. El papel tapiz detrás de ella, el que yo había ayudado a elegir hace apenas 6 días, de repente, parecía un velo delgado sobre una realidad que no había visto del todo. Mi hijo. Mi único hijo. Estaba planeando convertir mi bondad en una herramienta, manipular y asquear a la mujer que le había dado todo para que se apartara por una habitación para el bebé. Una ira silenciosa se asentó en mí, mezclada con incredulidad. Durante años había proveído, apoyado, y me había mantenido en silencio en el fondo. Y ahora mi generosidad estaba siendo usada en mi contra, pero bajo la conmoción. Una claridad lenta emergió. No había subestimado nada aún, y su plan no tomaba en cuenta un hecho. Yo no estaba indefensa. Tenía la escritura de la casa. Mi nombre estaba junto al de Adrián como copropietaria. Cada pago, cada préstamo, cada intento de reclamar la casa sin mi conocimiento era algo que yo podía controlar. La realización encendió una determinación tranquila. No reaccionaría con prisa.
No mostraría pánico. En cambio, observaría, catalogaría y prepararía. Mientras vertía agua hirviendo sobre la bolsita de té, mis manos firmes a pesar del torbellino de emociones dentro de mí, comencé a trazar una estrategia en mi mente. La paciencia me había llevado hasta aquí, y ahora sería mi instrumento. Ellos habían conspirado, pero no habían anticipado el alcance total de las consecuencias. En silencio, me permití una pequeña sonrisa resuelta. Me desperté antes del amanecer, cuando la casa aún estaba sumida en el silencio de la madrugada. Me moví con calma, doblando las toallas del lavadero, ordenando la pequeña pila de papeles en la encimera, como si estuviera preparando el espacio para la llegada de alguien más. No necesitaba drama esta mañana. Clara y Adrián aún dormían, ajenos al hecho de que su plan para echarme ya había sido notado y registrado. Abrí mi maleta lentamente, colocando dentro algunos artículos esenciales: ropa, la fotografía enmarcada de Javier, un libro de tapa blanda que nunca terminé. En el fondo, cuidadosamente envuelta en un paño fino, estaba la carpeta que nadie sabía que existía, la escritura de la casa, con mi nombre junto al de Adrián como copropietaria. La guardé de nuevo, dejándola invisible, un instrumento silencioso de poder que revelaría solo cuando fuera necesario. El desayuno sería sencillo, sin intercambio de palabras. Serví una taza de café, la dejé en la encimera y revisé cada habitación una última vez, en silencio. Todo parecía igual que siempre, pero nada era lo que parecía. La casa nos pertenecía a ambos, y ellos no tenían idea. Caminé hacia la puerta, maleta en mano, y salí sin mirar atrás. El camino de entrada estaba vacío, la luz del amanecer suave sobre el asfalto. Pedí un taxi y me deslicé en el asiento trasero, mientras la ciudad de Mérida despertaba lentamente a mi alrededor. Las calles eran familiares, pero distantes. El ritmo del vecindario ahora solo un fondo para mi propio plan, cuidadosamente construido. El motel que había reservado una semana antes era pequeño, sin pretensiones, pero privado perfecto para pensar, planear y esperar. Al instalarme en la habitación, coloqué la carpeta en la mesita de noche, mis dedos deteniéndose en ella por un momento. La calma se asentó en mí, pero no era resignación. Cada detalle había sido considerado, cada posible movimiento anticipado. Por primera vez en días, una emoción sutil me recorrió el conocimiento silencioso de que el control, la paciencia y la observación podían ser más poderosos que cualquier discusión o confrontación. La habitación del motel estaba en calma, salvo por el zumbido del viejo aire acondicionado y el ocasional paso de un coche afuera. Extendí los papeles sobre el pequeño escritorio, la escritura de la casa, estados de cuenta de la hipoteca y las notas que había tomado en los últimos días. Cada línea, cada número, cada firma contaba una historia de propiedad, de responsabilidad y de oportunidad. Llamé a una financiera local, Préstamos Yucatán, y pedí verificar el estado de la propiedad. Un hombre amable llamado Mauricio confirmó lo que temía y esperaba. Adrián había solicitado un préstamo de negocios por C1 $800,000, usando la casa como garantía, y los pagos se habían atrasado por meses. Ya habían enviado 3 advertencias sin respuesta. Estaba en mora. Mantuve mi voz tranquila, cuidadosa, precisa, como si estuviera organizando una taza de té en lugar de descubrir una trampa tendida por mi propio hijo. Me recosté, dejando que el peso de la información se asentara. Esto no era un juego, era un asunto legal, y mi paciencia sería el instrumento de la justicia. Esbocé un plan 5 copias de la escritura, una solicitud de asesoría legal por si Adrián intentaba discutir,
y una línea de tiempo para una ejecución hipotecaria si el préstamo seguía en mora. Cada paso debía ser deliberado, cada acción defendible, sin emociones, sin reacciones exageradas. Mi mente vagó hacia los años que pasé apoyándolos doblando ropa, cocinando comidas, asistiendo a reuniones escolares, escribiendo cheques sin cuestionar. Esa generosidad, antes incuestionable, se había convertido en el lienzo de su manipulación. Sin embargo, me negué a dejar que la frustración dictara mis movimientos. La estrategia silenciosa, la paciencia y la observación me servirían mejor que cualquier confrontación. Revisé los documentos del préstamo nuevamente, notando los pagos atrasados y los términos que hacían su posición precaria. Cada descuido, cada error, ahora formaba parte de un patrón más grande que podía usar para afirmar el control sin compromisos. La emoción de la estrategia calculada se asentó en mí, no por crueldad, sino por claridad. Por primera vez desde que me mudé, sentí el peso del poder que venía del conocimiento, de la preparación, de entender la ventaja invisible que aseguraría que el equilibrio se inclinara a mi favor. Tomando un sorbo de café tibio, me permití una pequeña sonrisa secreta. Todo lo que ellos habían dado por sentado, su certeza, su control, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que no habían anticipado. La calma antes de la tormenta era mía, y la manejaría con cuidado. Para cuando los avisos llegaron a la casa en la Avenida del Sol, 124, Adrián y Clara no tenían idea de lo que se avecinaba. Me mantuve en silencio, dejando que la casa zumbara con la falsa sensación de seguridad que habían construido con cuidado. El sobre se deslizó por la ranura del correo, de un naranja brillante con el sello de la financiera. Un simple pedazo de papel que cargaba el peso de meses de errores y negligencia. Clara fue la primera en notarlo. Me llamó esa tarde en pánico, con la voz temblando, a pesar de sus intentos de mantener la calma. «Elena, ¿qué está pasando?» «Hay una carta del banco. ¿Tú?» Adrián tomó el teléfono, murmurando. «Debe ser un error», pero dejé que la llamada se cortara antes de ofrecer alguna explicación. Su pánico era exquisito en su desesperación silenciosa, un contraste marcado con la indiferencia casi aburrida que me habían mostrado durante semanas. Los vecinos comenzaron a notar el alboroto cuando llegaron los valuadores a inspeccionar la propiedad, y los rumores locales se esparcieron en voz baja. Clara publicó un mensaje urgente en el grupo de Facebook del vecindario, enmarcándolo como un fraude, aunque sus palabras sonaban vacías para quienes la conocían. Los comentarios llegaron en tropel, algunos confundidos, otros solidarios, pero todos subrayaban el colapso repentino del control que ella había asumido como suyo. Adrián compartió una vieja foto de nosotros juntos de cuando era niño, pintándose como víctima. Y aún así, eso no logró calmar la oleada de escrutinio que comenzaba a arrollarlos. Observé en silencio desde mi habitación en el motel, con una taza de café tibio en la mano, notando cada reacción, cada tropiezo, cada intento inútil de recuperar autoridad, cada mensaje frenético, cada disculpa a medias. Solo confirmaba lo que ya sabía. La paciencia y la planificación cuidadosa me habían otorgado un poder que nunca se anticiparon. Sentí una oleada de satisfacción no maliciosa, no vengativa, pero profundamente justificada. En los días siguientes, observé el lento desmoronamiento de sus vidas cuidadosamente construidas, llamadas de acreedores, preguntas de amigos, y la sutil humillación de la exposición pública. Las publicaciones cuidadosamente curadas de Clara en redes sociales, destinadas a generar simpatía, fueron diseccionadas y cuestionadas por docenas de desconocidos. Me mantuve serena,
dejando que las consecuencias se desplegaran exactamente como lo había anticipado. Cada movimiento metódico y deliberado. La emoción del desenlace estaba en el silencio, en el entendimiento tácito de que el control había cambiado, sin gritos, sin confrontaciones, sin enojo, solo la afirmación silenciosa de lo que era legítimamente mío. Por primera vez en semanas, me permití respirar plenamente, sentarme y observar cómo la justicia, medida y paciente, se desplegaba de una manera que las palabras nunca podrían haber forzado. Su conmoción y malestar eran completos, y sabía, sin duda alguna, que había recuperado el equilibrio del poder. Los mensajes comenzaron a llegar en silencio al principio. Una mezcla de textos, correos electrónicos y notas en redes sociales. La voz de Adrián, usualmente confiada y directa, se suavizó en forma digital. «Mamá, ¿podemos hablar? Sé que la regué. Por favor». Las publicaciones de Clara eran tentativas, cuidadosamente elaboradas para mostrar remordimiento, pero aún había un toque de actuación en cada palabra. Los leí uno por uno, sentada en el borde de la cama del motel, mis dedos trazando los bordes desgastados de la carpeta que contenía la escritura de la casa. Durante años había dado sin dudar tiempo, dinero, amor y guía, y aún así, el silencio que había soportado ahora me era devuelto en sus disculpas y súplicas. Dejé los mensajes sin leer por un buen rato, sintiendo el peso de cada uno, probando mi propia resolución. Cuando finalmente respondí, fue con mesura. Reconocí su preocupación, pero no ofrecí el puente que buscaban. Dejé claro que, aunque los quería, el respeto que me había ganado durante décadas no podía negociarse. Mis límites eran firmes, y no comprometería mi autonomía por la comodidad de otros. Sentada en la quietud de la habitación del motel, reflexioné sobre las lecciones que esta prueba había grabado en mí. El respeto se gana, no se asume. El amor no obligas a la sumisión. La generosidad es poderosa, pero debe estar acompañada de autoestima para tener sentido. Me di cuenta de que mi paciencia y moderación habían sido puestas a prueba no para quebrarme, sino para enseñarme dónde estaban mis verdaderos límites y fortalezas. Me serví una taza de té y la sostuve entre mis manos, el vapor calentándome el rostro. En esa quietud, reconocí el empoderamiento sutil que venía de saber cuándo actuar y cuándo esperar. El perdón. Entendí. No se trataba de borrar el pasado, sino de reclamar mi presente sin rendir la dignidad que tanto había luchado por preservar. Por primera vez desde que me pidieron que me fuera, sentí una claridad tranquila asentarse en mí, una seguridad serena de que mi vida, mis decisiones y mi valor estaban firmemente en mis manos, y eso era suficiente. El departamento olía levemente a pintura fresca y nuevos comienzos. La luz del sol se derramaba sobre los pisos laminados, suave y dorada, y por primera vez en semanas sentí una calma posarse sobre mis hombros que no tenía nada que ver con la aprobación de alguien más. Entré con mi pequeña maleta, junto con la fotografía enmarcada de Javier y la carpeta roja que había mantenido cerca durante toda la tormenta. Este espacio era mío no prestado, no tolerado, sino completamente mío. Pasé la mañana desempacando lentamente, colocando cada objeto con intención. Una pequeña planta comprada en un mercado al borde de la carretera encontró su hogar junto a la ventana, sus hojas verdes rozando la luz. Preparé una cafetera en la vieja tetera que venía con el departamento, dejando que el aroma llenara la habitación mientras me instalaba en el pequeño balcón y escuchaba el zumbido lejano de las olas. El mar no era visible, pero su ritmo era suficiente una banda sonora tranquila para una vida recuperada. Los días pasaron con un ritmo suave. Me uní a una clase de arte local.
donde don Anselmo, el instructor de 70 años con tirantes y chistes terribles, me recibió por mi nombre al segundo día. Pinté como alguien que había sobrevivido tormentas tanto literales como emocionales. Cada pincelada una afirmación de mí misma. Los vecinos saludaban al pasar. Y por primera vez me sentí vista sin necesidad de explicar, justificar o defenderme. Las noches las pasaba con libros, tazas de té y la comodidad silenciosa de saber que podía elegir cómo gastar mis horas. La tensión que me había acompañado durante meses se desvaneció lentamente, reemplazada por autonomía, la satisfacción de tomar decisiones puramente para mí. Reflexioné sobre el viaje, la paciencia, la estrategia cuidadosa, la afirmación tranquila de límites, y me di cuenta de que el empoderamiento no requería enojo ni venganza, requería presencia, claridad y el coraje de mantener mi propio espacio. Una noche salí al balcón, el viento trayendo el leve aroma a sal y pino. Cerré los ojos y dejé que el sonido de las olas distantes me llenara, sintiendo el peso del pasado levantarse, reemplazado por la certeza suave de la libertad. Esta vida era mía, y por primera vez podía respirar plenamente sin mirar por encima del hombro,